Mira, yo solamente he hecho un monólogo una vez en mi vida. Una vez. Porque, bueno, hice uno en el Club de la Comedia, pero no cuento con ese. Subir a un escenario a hacer un monólogo, ¿no? Una vez en mi vida y no quiero repetir. Yo no quiero repetir. No digo que no lo vaya a hacer, porque no se puede decir que no en esta vida, no va a ser que luego venga la vida y te dé una sorpresa. Pero bueno, por elección así de primeras, yo no quiero volver a hacer un monólogo. Yo sufrí muchísimo. Lo de aprenderse el texto, esto os lo digo ya para que lo sepáis, o sea, eso es lo de menos. O sea, cuando la gente dice, bueno, no sé cómo te cabe todo eso en la cabeza, pues es muy fácil, estudiando. Eso no tiene mayor intriga, es como el que se sabe la tabla o los ríos de España, me da lo mismo. Memorizar, eso es fácil en el fondo, son horas de hincar los codos y ponerte a estudiar y detrás de esta frase va esta y después de esta y tienes tus reglas mnemotécnicas para intentar ordenar y no tiene más. O sea, lo de aprenderse el texto en el fondo es lo de menos. Para mí lo más difícil es no tener nadie al lado. Yo vivo de la mirada del compañero. Por eso antes os decía, cuando uno habla en público, o sea, yo vivo de los ojos de quienes me escuchan. Yo estoy aquí porque me miráis y porque vivo de eso. Si yo no tengo un compañero al que mirar en escena, yo me quiero morir. Entonces eso para mí fue un shock. El proceso de trabajo es lo mismo que cualquier obra de teatro. Empiezas trabajando el texto, analizándolo, estudiándolo, empiezas a ver quién es ese personaje. En este caso yo lo que interpretaba era a María, la madre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Un texto muy alucinante, un monólogo de la Virgen en sus últimas horas de vida, ¿no? En sus últimos años de vida. Entonces el trabajo en principio de análisis de texto es el mismo, vas creando el personaje, tal, no sé qué, la escenografía, los movimientos, y entonces vas de aquí, luego tal. Era una obra en la que yo tenía que dialogar con personas que no estaban en escena, pero cuyas voces las hacía yo también. O sea, yo decía, ¿dónde quieres llevarte a mi hijo? Y hacía, me lo voy a llevar a no sé dónde. Y decía, no. O sea, que hacía la voz del otro más este personaje, ¿no? Y tenía que crearlos en escena aunque no estuvieran. O sea, era un trabajo de volverse completamente loca. Y encima eso, no tenía... Es un descanso, un compañero es un descanso, siempre te hace la mitad del trabajo. No tienes más que mirarle a los ojos y cuando le toca a él, tú recibir y dar y ya está. Yo siempre digo que si hago bien un trabajo es porque tengo excelentes compañeros. Eso lo tengo claro como el agua. Entonces, salir al escenario tú sola es de yo no quiero salir. O sea, no quería salir. Tenía clara el esquema de cómo eran los movimientos. Por supuesto que sientes que te vas a equivocar mucho más que cuando haces una obra normal. Porque cuando estás haciendo obras con otros, los otros tienen su diálogo y si a ti se te va, pues el otro dirá el suyo, y, lo siento, y el otro te ayuda y si no te acuerdas tú, se acuerda el otro. Pero cuando no hay nadie, yo hasta el último día, lo hice 2 años, hasta el último día tuve a una persona entre cajas por si acaso. Sentadita en un rincón, por si acaso se me va el texto, que el hombre me decía, pero llevo 2 años aquí, no se te ha ido nunca. Ya, pero a mí me da tranquilidad. Porque todos los miedos se multiplican, todos, es mucho más, da todo mucho más terror. No llegar al sitio, no llevar el ritmo, escuchas mucho más al espectador que cuando estás con compañeros. Mira, sudo de pensarlo. O sea, disfruté muchísimo haciendo ese trabajo, pero lo pasé también terriblemente mal. Solamente me salvó... Esto yo lo estrené en una antigua capilla desacralizada, una iglesia que está en Barcelona, y lo hice con 250 espectadores, y luego en un teatro aquí en Madrid, en una sala con 180. O sea, los veía a la misma distancia que os veo a vosotros, y casi con la misma luz. Con lo cual, como yo no tenía compañeros en escena, los tenía en el patio de butacas. Entonces, eso a mí me salvó la vida. Yo dialogaba con cada uno de los espectadores y esta frase se la decía a esta persona, de verdad, y hasta que yo no me daba cuenta de si me había entendido, no me iba a otra.
Y eso se convirtió en el asidero donde pude salvarme de aquel horror, porque era una cosa terrible. Cuando subía la luz y tú estás ahí sola y dices, ¡ay, me está mirando todo el mundo! Y es horrible, horrible. Porque siempre que hay más gente, pues pueden mirar a otros. Pero si solo estás tú, se pasa muy mal. Pero también es una experiencia, te exige un nivel de concentración enorme y de mucha serenidad para no venirte abajo. Para no decir, uff. O sea, yo tengo compañeros que me han dicho que es lo que más les gusta hacer porque ahí son los dueños absolutos de todo. Para mí, todo lo contrario. Yo ahí no era dueña de nada. Y de hecho, hay otra cosa que puede parecer ridícula, pero insisto en que yo creo que el trabajo del actor es un trabajo de equipo. Sin el resto no vives. Entonces, cuando termina una función y estás tú sola, y llegas al camerino y estás tú sola y no tienes con quién comentar lo bien que ha ido o lo mal que ha ido, y te desmaquillas y te vas a tu casa sola, es una cosa terrorífica, terrorífica. Entonces yo hice una piña enorme con iluminación, con vestuario, con todo el mundo, y yo terminaba mi función y me esperaba que ellos terminaran y nos íbamos juntos, porque éramos una compañía de 6, aunque fuera yo sola la que se subía al escenario, pero éramos una compañía importante y grande, con la que comentaba, y eso también hizo que la gente de luces o la gente de técnica se volcara mucho más en el espectáculo. Yo les pedía a ellos que me dieran referencia de cómo lo había hecho cada día, porque necesitas una referencia. Yo no lo hago bien todos los días. Es más, hay días que lo hago muy mal. Entonces necesitas que alguien desde fuera te diga, cuando no tienes un compañero que te dice, ¿qué te ha pasado hoy? Que te he visto... Cuando no tienes eso, necesitas a alguien, ¿no? Pues eso, el de la cabina de luces, pues muy bien, pues fenomenal. Entonces, es un mundo muy particular lo de los monólogos. Yo lo de la experiencia, no sé si la quiero volver a vivir. Por mucho que yo diga que la interpretación es mi vida, y en la vida pasan cosas que no son la interpretación, ¿no? Te pueden pasar cosas terribles o cosas absolutamente maravillosas. También puede ocurrir a la inversa, que de repente tengas el día más feliz de tu vida y te toca hacer, hola, voy a llorar durante hora y media. Eso también puede pasar. Y no tengo ninguna gana porque estoy súper feliz. Y creo que no me van a salir las lágrimas. Y al revés igual, es cierto, ¿eh? O sea, que estás con un día terrorífico y de repente tienes que contar unos chistes y estar muy brillante y sientes que no tienes la gracia en otro sitio, que se ha quedado en casa o algo. Yo creo que no hay... Tú, si eres actor, lo sabrás. No hay truco para eso. En el fondo, la única ventaja que tienes es que lo que tienes que hacer no eres tú. Yo no soy yo cuando salgo al escenario. Esto también puede parecer de mujer loca, pero no lo soy, ¿eh? Bueno, un poco loca sí, pero lo justo. Todos tenemos que tener nuestro pequeño gradito de locura, que no viene mal. Yo trabajo y para mí es real, o sea, esto es real. Los personajes no soy yo, es un ser que tiene una voz, tiene una palabra y le suceden una serie de cosas y lo único que necesita es un cuerpo, una voz y una inteligencia que le encarne. Es como si fuesen fantasmas, digamos, ¿no? Que no tienen cuerpito y tú se lo prestas. Pero lo que dicen no eres tú, no son tus palabras, son las suyas. Con lo cual, sus sucesos y sus emociones son las suyas. Entonces eso te alivia a la hora de dejar a un lado cuál es tu estado de ánimo en ese momento. En ese momento. Luego termina la risa y vuelves a estar igual. O, con suerte, te sientes mucho mejor porque te ha limpiado, porque te ha hecho reír. Porque esto está demostrado, cuando uno está muy triste no hay más que reírte un poco y los estados de ánimo no se mantienen eternamente, es imposible mantenerlos. Entonces, en cuanto algo te hace cambiar, dicen, ¿lo habéis oído alguna vez? Que en los entierros es donde más se cuentan chistes, ¿no? Porque hay un momento en que el dolor ya no va más, no puede más y necesita como romperse. Lo mismo que cuando estás jajaja, no puedes estar así 60 horas porque es imposible, ¿no? Entonces, hay veces que ese cambio te produce bienestar interior y hay veces que cuando estás súper feliz y llegas a hacer una tragedia, te hace bajar un poco también y decir, bueno, sigue habiendo cosas terribles por las que llorar.
y sigue habiendo dolores por los que sufrir, ¿no? Es un ejercicio de voluntad, tú sabes que es así. En el fondo nosotros somos atletas, de alguna manera. Suena raro decirlo, pero lo mismo que un atleta de físico se prepara, calienta, ¿no? Coloca su musculatura y se pone a correr o a jugar al fútbol o a saltar con la pértiga. Nosotros de alguna manera hacemos lo mismo, haces un ejercicio de limpieza de tu alma, de tu mente, y entras a trabajar y eres un atleta que pasa de 0 a 100 así, ¿no? No queda otra. Pero siempre es gratificante porque cualquier estado de ánimo que tengas lo puedes verter en lo que estás trabajando en ese momento. Sea bueno o sea malo. Hay veces que la comedia dicen que en el fondo es una sucesión de dolores inmensos. O sea, ¿qué nos hace reír? Un personaje que lo pasa fatal, que todo lo que le pasa es un desastre. Y venga, y cada vez que lo intenta, peor todavía. Y cuanto más sufre el personaje, tú más te ríes, ¿no? En el fondo, bueno, hay un poco de... Si le metes un poco de tragedia a la comedia, es cuando es más divertida. Y a la tragedia, cuando le metes un pelín de comedia, duele más. Es curioso eso.